A ver, imaginemos esta escena por un momento. El líder de una nación, de pie en un tribunal de otro país. Pero no lo están juzgando como un jefe de Estado, sino como al presunto líder de una organización criminal. Y no, esto no es el guión de una película. Vamos a analizar un evento que podría cambiar para siempre las reglas del juego de la justicia internacional y de la propia soberanía. Y esas fueron las palabras desafiantes de Nicolás Maduro. Pero ojo, no las dijo desde el Palacio Presidencial en Caracas, no, las dijo desde el banquillo de los acusados en Nueva York. Y con esa frase, ya marcó cuál iba a ser la línea de batalla de uno de los juicios más increíbles de la historia moderna. La imagen es de no creerse, la verdad. Apenas 48 horas antes, ellos tenían el poder absoluto en Venezuela. Y ahora de repente están frente al juez Alvin K. Hellerstein, y su realidad es la de cualquier otro acusado. Un contraste brutal que nos habla no solo de la caída de un gobierno, sino del colapso de una identidad. Ok, pero la gran pregunta es, ¿cómo se llegó a este punto? Para entenderlo, tenemos que meternos de lleno a analizar una operación militar de una precisión y una escala que, la verdad, no tiene precedentes. Y el nombre clave, lo dice todo: resolución absoluta. Y no pensemos que esto fue solo fuerza bruta. Para nada. La inteligencia estadounidense creó algo que llaman transparencia operativa. ¿Qué es eso? Pues imaginen una red de datos gigantesca que monitoreaba absolutamente todo, desde los círculos más cercanos a Maduro hasta, dicen los informes, el comportamiento de sus mascotas. Y así fue como encontraron una ventana de vulnerabilidad clave en su residencia superfortificada de Fuerte Tiuna. Ahora, miremos la escala de este despliegue, porque los números son impresionantes. No estamos hablando de cualquier cosa. Son 150 aeronaves, con cazas F-22 y F-35 para tener un dominio total del aire. Usaron una bomba de apagón para básicamente dejar a la ciudad a ciegas tecnológicamente. Y eso permitió que la Fuerza Delta, una de las unidades más secretas que existen, entrara sin ser detectada. Era una fuerza masiva, pero diseñada para una misión quirúrgica: evitar a toda costa un conflicto largo. Y la velocidad de todo esto es realmente impresionante. En poco más de 2 horas, la operación ya había neutralizado las defensas. Las fuerzas especiales habían asaltado el complejo y los objetivos ya estaban fuera. De hecho, fue tan rápido que se dice que a Maduro y a su esposa ni siquiera les dio tiempo de cerrar la puerta blindada de su búnker. En medio de ese asalto, unos 100 escoltas presidenciales, que incluían agentes de contrainteligencia cubanos y miembros de la Guardia de Honor, fueron neutralizados en el combate. Para las 4:30 de la mañana, la parte militar de la operación ya había terminado. Y justo ahí, cuando termina la acción militar, empieza otra batalla, una muy distinta. Esta no se pelea con armas, sino con argumentos legales súper complejos en una corte de Manhattan. Maduro, desde el primer momento, intentó convertir la audiencia en su propia plataforma política. Cuando el juez le pregunta su nombre para identificarse, no lo da, no. Empieza a lanzar un discurso, pero el juez, un veterano de 92 años, lo paró en seco, recordándole que ahí dentro él era simplemente el acusado. Así que su estrategia quedó clarísima desde el minuto 1, atacar la legitimidad de todo el proceso. No se defendió de los cargos, sino que acusó a la corte de ser parte de una operación ilegal. Básicamente, enmarcó su detención como un acto de guerra, no como un acto de justicia. Y los cargos que enfrenta son de una gravedad tremenda. El punto clave aquí es la acusación de narcoterrorismo. O sea, la fiscalía no solo lo acusa de ser un traficante, no, lo acusa de haber convertido a todo el Estado venezolano en un socio de grupos terroristas para inundar Estados Unidos de cocaína. Y esta acusación es lo que, legalmente, justifica una operación de esta magnitud y eleva las penas a, en casi todos los casos, cadena perpetua. Entonces aquí tenemos el verdadero choque de trenes legal. Por un lado, la fiscalía se basa en algo llamado la doctrina Kerr-Frisbee. Es controversial, pero en palabras simples dice: mira, no importa cómo te trajimos, aunque hayas sido a la fuerza, una vez que estás en nuestro territorio, la corte te puede juzgar. Y la defensa, por supuesto, responde: no, cómo llegó aquí es lo único que importa. Esto fue un secuestro de Estado, un acto de guerra que invalida todo el proceso.
Pero bueno, antes de que se pueda siquiera debatir la legalidad de la captura, apareció otro problema. Un obstáculo que amenaza con paralizar todo el juicio en seco: el dinero. Y esta es una pregunta de justicia fundamental. La Constitución de Estados Unidos, en su 6ª enmienda, dice que tienes derecho a elegir a tu abogado. Pero, ¿qué pasa cuando el mismo gobierno que te está acusando te impide pagarle a ese abogado que elegiste? Bueno, pues ese es exactamente el nudo del problema aquí. Maduro contrató a un peso pesado, Barry Pollack. Sí, el mismo que liberó a Julian Assange. Pero la OFAC, que es una oficina del Tesoro de Estados Unidos, modificó las licencias y bloqueó el pago del Estado venezolano. Su argumento: que no se pueden usar fondos públicos para un caso personal. La respuesta de Pollack es una jugada maestra, la verdad. Él dice: un momento, mi cliente, como jefe de Estado, no tiene bienes personales legítimos. Por lo tanto, el Estado venezolano tiene la obligación de pagar sus costos. Y ha sido muy claro: si el juez no resuelve esta contradicción del gobierno estadounidense, él renuncia. Y eso dejaría a Maduro con un defensor público, retrasaría el juicio por meses y además crearía un posible motivo de apelación en el futuro. Y mientras toda esta batalla legal se libra en Nueva York, a miles de kilómetros, en Venezuela, el tablero geopolítico ha sido completamente reconfigurado. Falta la pieza clave. El vacío de poder en Caracas se llenó muy rápido. Delcy Rodríguez asumió el rol de presidenta encargada, y aunque en público mantiene su lealtad, en la práctica ha tomado una postura mucho más pragmática. Parece entender que la supervivencia del régimen ahora depende de negociar con Estados Unidos para asegurar una transición controlada, una que les permita preservar algo de la estructura de poder chavista. Y aquí, las motivaciones de fondo se vuelven súper explícitas. La propia administración estadounidense ha dicho que más allá del juicio, su objetivo estratégico es estabilizar el acceso al petróleo venezolano. Es un baño de realismo político que inevitablemente pone todo este proceso judicial en otro contexto. Todo esto nos lleva a un momento clave, a una audiencia programada para el 26 de marzo que podría decidir el destino no solo de los acusados, sino de todo el juicio. En esta audiencia se van a decidir 3 cosas que son fundamentales. Primero, el dinero. ¿Podrá Maduro pagarle a su abogado o no? Segundo, la jurisdicción. ¿El caso sigue adelante a pesar de cómo fue la captura? Y tercero, la seguridad. ¿Cómo se va a proteger a los testigos que todavía están en Venezuela? Las respuestas a estas preguntas van a marcar el rumbo de todo lo que sigue. Al final, el juicio de Nicolás Maduro nos deja con esta pregunta monumental. ¿Estamos viendo un nuevo paradigma donde los líderes tienen que responder por sus crímenes sin importar las fronteras? ¿O estamos viendo cómo el poder militar se usa para anular el principio de soberanía de un país en busca de objetivos geopolíticos? La respuesta, sea cual sea, va a tener implicaciones para el mundo entero.